En la historia oficial de la Unión Soviética, algunos nombres ocupan el centro de la escena. Lenin, Trotsky, Stalin. Otros quedan en segundo plano, pero sin ellos el engranaje nunca habría funcionado. Uno de esos nombres es Yakov Mikhailovich Sverdlov, considerado durante décadas el organizador en jefe de la Revolución de Octubre. Hoy vamos a recorrer su vida, desde sus orígenes en una familia de la pequeña burguesía judía del Imperio ruso, hasta su temprana muerte en 1919, y también cómo fue transformado en un héroe cinematográfico del estalinismo. Yakov Sverdlov nació en 1885 en Nizhny Novgorod, una ciudad comercial a orillas del Volga. Su padre, Mikhail Sverdlov, era grabador y fabricante de sellos de caucho. Con el tiempo, pasó de ser un artesano a convertirse en dueño de un taller próspero, lo que situaba a la familia en un estrato de pequeña burguesía urbana. Pero el padre de Yakov no se limitaba al negocio. También colaboraba activamente con la clandestinidad revolucionaria. Producía documentos falsos para militantes perseguidos y almacenaba armas en secreto. Ese doble rol, empresario acomodado y cómplice revolucionario, marcó profundamente a Yakov. Desde niño, creció en un entorno donde se mezclaban la relativa comodidad económica con la convicción de que el orden zarista debía ser derribado. La propaganda soviética posterior silenciaría el origen burgués de su familia, prefiriendo presentarlo como hijo del pueblo trabajador. En realidad, su hogar fue un espacio donde no faltaron libros ni contactos políticos, y donde la disciplina y la causa revolucionaria convivían bajo el mismo techo. Desde la adolescencia, Yakov se interesó por la política. A los 16 años, ya militaba en círculos marxistas clandestinos y pronto se unió a los bolcheviques de Lenin. Sus camaradas lo describían como un joven metódico y reservado, con una memoria casi fotográfica para nombres, direcciones y consignas. Eso lo convirtió en un organizador muy valioso para la clandestinidad. Entre 1901 y 1917, fue arrestado en múltiples ocasiones y pasó cerca de 10 años en prisiones y destierros. En Siberia, aprovechó el tiempo para leer a Marx y Engels, traducir panfletos y organizar bibliotecas improvisadas. Una anécdota lo retrata bien. En una cárcel de Ekaterimburgo, los guardias notaron que no pedía visitas ni privilegios, solo papel y tinta para escribir. Esa austeridad se convirtió en una de sus marcas personales y en un rasgo que la propaganda exaltó décadas después. Tras la caída del zarismo en febrero de 1917, Sverdlov salió del exilio en Turujansk y volvió a Petrogrado. Lenin lo reconoció de inmediato como un aliado clave y lo situó en la secretaría del Comité Central. Ese cargo, aparentemente burocrático, lo transformó en el motor invisible del partido bolchevique. Controlaba correspondencia, logística y enlaces con las células locales. Nada importante se movía sin pasar por sus manos. Un testimonio lo resumía así: Lenin pensaba, Sverdlov organizaba. Uno sin el otro no podía funcionar. En los días decisivos de octubre, mientras el crucero Aurora disparaba su cañonazo simbólico, Sverdlov se aseguraba de que cada comité supiera qué hacer. Era el que transformaba la agitación en órdenes concretas. En enero de 1918, cuando los bolcheviques disolvieron la Asamblea Constituyente, fue él quien presidió la sesión. Su voz fue la que declaró que la voluntad de los soviets estaba por encima de cualquier parlamento. Esa decisión significó el cierre definitivo de la vía democrática pluralista en Rusia. Tras la revolución,
Sverdlov fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso. Formalmente, era el jefe de Estado de la joven República Soviética. En la práctica, Lenin y el Consejo de Comisarios del Pueblo llevaban las decisiones políticas, pero Sverdlov garantizaba que se ejecutaran. Era un hombre incansable. Dormía en un catre en su oficina y trabajaba hasta 18 horas al día. Apenas veía a su familia, pero nunca se quejaba. Su estilo seco y eficiente era muy diferente al de líderes carismáticos como Trotsky, pero en el aparato del partido resultaba indispensable. El episodio más oscuro de su biografía está relacionado con la familia imperial rusa. Sverdlov tuvo un papel crucial y determinante en su destino final. Hizo todo lo posible, desde su posición administrativa, para impedir que el zar Nicolás II y los suyos obtuvieran escape o asilo político durante el breve régimen de Kerensky. Cuando los Románov quedaron bajo custodia bolchevique, Sverdlov gestionó movimientos administrativos y ejecutivos para garantizar que no pudieran salir de Rusia. Más tarde, participó en las decisiones que condujeron a su fusilamiento en Ekaterimburgo en julio de 1918. Las fuentes señalan que dio instrucciones para destruir pruebas y sembrar desinformación sobre el crimen, borrando huellas y manipulando la narrativa oficial. Además, hay una fuerte probabilidad de que también estuviera vinculado a la persecución y ejecución de otros miembros de la familia imperial, como Isabel Fiodorovna, hermana mayor de la zarina, el duque Miguel IV de Rusia, el gran duque Sergio Mikhailovich y varios nobles cercanos a la dinastía. Para los bolcheviques, estas muertes eran actos necesarios para cortar de raíz cualquier intento de restauración monárquica. Para la historia, fueron ejecuciones sumarias que revelan la dureza y brutalidad del nuevo régimen y el rol activo de Sverdlov en esa maquinaria represiva. En marzo de 1919, Sverdlov contrajo la gripe española y murió en pocos días. Tenía apenas 33 años. Su funeral en Moscú reunió multitudes. Fue enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin, junto a otros dirigentes bolcheviques. Muchos se preguntaron qué hubiera ocurrido si hubiese vivido. Algunos historiadores creen que podría haber sido un rival serio de Stalin en la lucha por la sucesión de Lenin. Otros sostienen que por su carácter austero y reservado, quizá nunca habría buscado el poder personal. De cualquier modo, su muerte temprana facilitó que el partido lo convirtiera en un mártir ideal, un ejemplo sin manchas, siempre útil para la propaganda. Tras su muerte, la maquinaria oficial se encargó de fijar su imagen. Ekaterimburgo fue rebautizada como Sverdlovsk y su nombre apareció en calles, fábricas y escuelas. En los manuales escolares era presentado como el bolchevique más disciplinado y el mejor organizador de Lenin. Su verdadera biografía quedó reducida a consignas. En lugar de recordar sus orígenes en una familia burguesa judía o su papel en la represión de los Románov, la propaganda insistía en un relato de humildad, disciplina y entrega al pueblo. Incluso se publicaron volúmenes con supuestos escritos y discursos de Sverdlov, aunque en realidad había dejado pocos textos propios. La propaganda llenó los vacíos con elogios. La iconografía también jugó su papel. Retratos solemnes en oficinas, bustos en escuelas y menciones en actos conmemorativos. En la Unión Soviética, decir Sverdlov era sinónimo de virtud revolucionaria. En 1940,
el director Sergei Yutkevich estrenó la película Sverdlov. El actor Leonid Lyubashevsky lo interpretó con un aire solemne, casi religioso. El filme lo mostraba como un héroe perfecto, disciplinado, incorruptible, absolutamente fiel a Lenin. No había dudas ni contradicciones. Visualmente, la película usaba recursos típicos de la propaganda estalinista. Planos bajos que lo convertían en figura monumental, diálogos que parecían lecciones políticas y escenas de masas en perfecta unidad. El verdadero Sverdlov fue más complejo que la imagen oficial. Fue un organizador brillante, pero también el constructor de una maquinaria política que sofocaba el debate interno. Fue un hombre austero y trabajador, pero ligado a decisiones brutales, como la ejecución de los Romanov y la eliminación de otros miembros de la nobleza rusa. Y fue tal vez un posible rival de Stalin, aunque nunca sabremos si hubiera podido desafiarlo. Su nombre vivió en calles, ciudades y libros durante más de 7 décadas. Tras la caída de la URSS, Sverdlovsk volvió a llamarse Ekaterimburgo, en un gesto simbólico de distanciamiento con el relato soviético. Hoy, Sverdlov es recordado de manera ambivalente. Para algunos, fue un burócrata oscuro, símbolo de la dureza bolchevique. Para otros, un ejemplo de cómo un organizador eficiente puede ser tan decisivo como un gran orador. En cualquier caso, su memoria revela cómo los regímenes fabrican héroes a la medida de su propaganda. Yakov Sverdlov vivió apenas 33 años, pero dejó una huella inmensa en la Revolución de Octubre y en la construcción del Estado soviético. Su vida demuestra que las revoluciones no se hacen solo con discursos apasionados o batallas, sino también con cuadros disciplinados que convierten las consignas en estructuras de poder. El cine soviético lo transformó en un héroe de cartón-piedra, borrando las contradicciones de su biografía y ocultando tanto sus orígenes burgueses como su papel en la represión de los Romanov. Ese contraste entre el hombre real y el mito propagandístico es la mejor prueba de cómo la historia puede ser moldeada al servicio del poder. Recordar a Sverdlov hoy es hablar tanto del hombre como del mito, y de la delgada línea que separa la biografía de la propaganda.